de derecho en los que se sustentan las excepciones y defensas que el demandado tuviera a su favor, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las manifestaciones que estime convenientes y en su caso objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora. Entonces aquí de manera genérica se me reconoce entonces, ¿verdad?, el derecho de oponer excepciones. Luego el párrafo quinto dice: todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerlas al contestar la demanda. Entonces ya me está otra vez reconociendo mi derecho a poner excepciones, ¿verdad? Y luego el párrafo subsecuente dice: la excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda. Si no lo hace y el tribunal se declara competente, se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto en la ley. Entonces, tácitamente, la ley reconoce el derecho del demandado en materia laboral, que normalmente pues va a ser el trabajador, de oponer su derecho de defensa a través de sus excepciones. ¿Qué excepciones va a interponer? Igual, la incompetencia, la falta de personalidad, ¿sí?, la litispendencia, la cosa juzgada, dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que le favorezca. Y lo mismo va a ocurrir en el Código Federal de Procedimientos Civiles, por ejemplo, el artículo 81, el 329 y 330 nos van a hacer referencia a las excepciones. Por ejemplo, el artículo 81 me dice: el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. ¿Quién es el reo? El demandado, ¿sí? Pero así decidió llamarlo el legislador, el reo. Ese término pues es como más propio de la materia penal, ¿no? El reo o el acusado. Pero recordemos, no son abogados quienes crean las leyes. Luego el artículo 329 dice: la demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. Nuevamente se reconoce entonces el derecho, ¿verdad?, del demandado para oponer excepciones. Luego el artículo 330 también del Código Federal de Procedimientos Civiles dice: cuando al contestar la demanda no se contrademande, no puede ser ampliada la contestación en ningún momento del juicio, a no ser que se trate de excepciones o defensas supervenientes o de que no haya tenido conocimiento el demandado al producir su contestación. Entonces nuevamente se hace referencia al derecho del demandado de oponer excepciones, pero aquí hay un problema. Si se dieron cuenta, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles como la Ley Federal del Trabajo dice sus excepciones y defensas. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre una excepción y una defensa? Si hace rato el profesor me dijo que la excepción es un derecho de defensa, ¿no es cierto, Tomás? ¿No les dije eso? Que la excepción es un derecho de defensa, y luego la ley me habla de excepciones y defensas. Entonces, ¿cuál será la diferencia? No se compliquen la vida, muchachos. Otra vez es un error técnico por parte del legislador, porque como ya lo vimos acudiendo al concepto de excepción, pues es un derecho de defensa. Entonces no es más que un pleonasmo, ¿sí? Entonces no se compliquen la vida, porque además va a haber estudiosos que únicamente de aclararles la duda les va a complicar su existencia, ¿sí? Como lo vimos en su momento con la jurisdicción y el territorio, que suelen confundirse, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar con excepciones y defensas. Para efectos prácticos no existe ninguna diferencia.
¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, Tomás hace rato mencionó al Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Y yo le decía, acuérdese que en materia penal solamente tenemos un código, se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese código tampoco se nos da un listado de las excepciones que podemos interponer en materia penal. Pero yo ya les había dicho que hay un artículo que dice que las excepciones se tienen que interponer en la audiencia intermedia. ¿Cuál es ese artículo? Es precisamente el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que me habla del desarrollo de la audiencia intermedia. ¿Qué me dice ese artículo? Dice: al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación. ¿Se acuerdan que les hablé del escrito de acusación? Que era la postulación que hace el Ministerio Público. Dice: seguida de las exposiciones de la víctima o ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Aquí viene lo importante, dice: asimismo la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece este código. Pero resulta que revisamos el código y no hay ningún otro artículo que me hable de las excepciones procesales. Y entonces, ¿qué tipo de excepciones voy a interponer? Bueno, pues tendríamos que mencionar las mismas. Hablaríamos de excepción de incompetencia, hablaríamos de litispendencia, hablaríamos de cosa juzgada. Hace rato les mencioné una: la falta de algún requisito de procedibilidad, la extinción de la pretensión punitiva, que dentro de ellas pudiéramos se encuentra por ejemplo la prescripción, el otorgamiento del perdón, la muerte del inculpado, la supresión del tipo penal, es decir, cuando mediante una reforma una conducta deja de ser delito y por eso se suprimió el delito. Todas esas serían causas de extinción de la pretensión punitiva. ¿Por qué se le fue al legislador? Desconozco, pero para manera de robustecer lo que les estoy comentando, el ya abrogado Código de Procedimientos Civiles Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en su artículo 315, sí nos establecía ese catálogo, donde estaba un listado. ¿Qué decía ese artículo? Dice, artículo 315: el acusado podrá oponer como excepciones las siguientes: fracción primera, incompetencia; fracción segunda, litispendencia; fracción tercera, cosa juzgada; fracción cuarta, falta de algún requisito de procedibilidad; o fracción quinta, extinción de la pretensión punitiva. Entonces ahí sí se nos daba un listado. ¿Qué sucedió en el Código Nacional? No sé, por alguna situación se le olvidó al legislador darnos un listado de lo que son las excepciones. Pero bueno, ahí tenemos un artículo que puede servirnos de precedente para determinar qué tipo de excepciones podemos interponer en la materia penal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahora, bueno, entonces en conclusión, ¿qué podemos establecer? Que la clasificación legal o doctrinal va a depender ¿de qué? Del legislador o de la opinión del autor. Entonces podemos tener diversas clasificaciones de las excepciones. Hablábamos hace rato, por ejemplo, si las excepciones tienen por efecto dilatar o destruir la acción intentada por el actor o el acusado, vamos a hablar de excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Si hablamos de las que están reguladas por el Código de Procedimientos, vamos a hablar de excepciones procesales.
Si están reguladas por un código sustantivo, pues vamos a hablar de excepciones sustantivas. Y así podemos encontrar una infinidad de clasificaciones tanto legales como procesales, pero con que digamos excepciones procesales a veces se encuentran ahí inmersas tanto las dilatorias como las perentorias, ¿sí? Ahora, es importante precisar que algunas legislaciones van a hacer referencia no al término excepción, fíjense bien, es decir, entendido como el derecho de defensa de la parte demandada, sino más bien van a hacer referencia al término causales de improcedencia. Eso te debe sonar más familiar a ti, Gabriela, por la sección donde te encuentras, en la sección de amparo. ¿Has escuchado que hablan de causales de improcedencia y no de excepciones? Ok, entonces en materia de amparo no vamos a hablar de excepciones, vamos a hablar de causales de improcedencia. ¿Y qué vamos a entender por causales de improcedencia? No el derecho de defensa de la parte demandada para oponerse a la acción intentada, sino más bien el obstáculo que va a impedir el desarrollo normal del proceso o juicio ante la falta de oportunidad o fundamento del derecho para acudir ante el órgano jurisdiccional, es decir, una imposibilidad, ¿sí?, que se va a traducir en el obstáculo para ejercer la acción. Y entonces en ese sentido vamos a encontrar que, por ejemplo, los artículos 61 y 62 de la ley de amparo, en lugar de hablarme de excepciones, me van a hablar de causales de improcedencia, ¿sí? Entonces, si Tomás, por ejemplo, es servidor público, es ministerio público y promueven un amparo contra determinado acto que emitió en ejercicio de sus funciones, al momento de que le notifiquen la demanda de amparo y rinda lo que se llama como el informe previo y el informe justificado, que vamos a decir es el homólogo a la contestación de la demanda, pero no le vamos a llamar así, le vamos a llamar informe previo o informe justificado. Y en lugar de oponer excepciones, ¿qué va a hacer Tomás? Va a invocar causales de improcedencia. ¿Y cuáles son esas causales? Pues van a ser en términos generales las mismas: litispendencia, conexidad de la causa, cosa juzgada, aquí se prevén algunas muy específicas, como pudiera ser la falta de interés jurídico. Ya vimos en su momento qué es el interés jurídico, es decir, cuando aquí en el caso específico del amparo, el quejoso tiene que acreditar que es el titular del bien jurídico afectado. Luego entonces, si no lo es, carece de ese interés y por lo tanto su demanda es improcedente. Tenemos también a lo que se llaman los actos consentidos. ¿Qué son los actos consentidos? Cuando la ley me confiere un determinado plazo para interponer la demanda de amparo, pero no lo hice, entonces precluyó mi derecho para hacerlo. Y entonces, ¿qué va a decir Tomás? Se trata de un acto consentido en virtud de que no promovió el juicio de amparo dentro de los plazos que señala la ley. Por lo tanto, su demanda es notoriamente improcedente. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, algunos ordenamientos no me van a hablar de excepciones, me van a hablar de causales de improcedencia, ¿sí? ¿Dónde más me van a hablar de causales de improcedencia? En materia administrativa, por ejemplo. Si me voy al artículo 8
de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, la ley que regula el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ahí tampoco se me va a hablar de excepciones, sino se me va a hacer referencia a causales de improcedencia, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que Andrea trabaja en una, vamos a decir, ¿dónde trabajará? En justicia cívica. Es juez cívico y emitió una resolución donde impuso un arresto administrativo en contra de una persona y se promueve el juicio de nulidad en su contra. ¿Qué es lo que busca el juicio de nulidad? Como su nombre lo indica, que se anule el acto de autoridad por considerar que es contrario a derecho. Y al momento de que es notificada de la demanda, se percata de la existencia de una causal de improcedencia. Ahora, ¿cuáles son las causales de improcedencia que se contemplan, por ejemplo, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo? Que en el caso que estamos comentando, por ejemplo, no me basaría en esta ley, sino me iría a la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, porque del asunto no conocería el Tribunal Federal, sino el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde voy a buscar esas causales de improcedencia? En el artículo 92 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ahora vamos a poner, ahorita que hablamos del procedimiento federal y del procedimiento local, el acto dijimos que emana de una autoridad local. Andrea es juez cívico y el actor presentó la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se supone que en estricto sentido estas causales de improcedencia deben ser estudiadas de oficio por la autoridad, y aún así se declaró competente el tribunal. Entonces la pregunta es, Andrea, al momento de contestar la demanda, ¿cuál sería tu causal de improcedencia que invocarías para destruir la acción intentada o tratar de dilatar la acción que intentó la parte actora? ¿La incompetencia? Correcto, sí, excepción de incompetencia. Su fundamento sería el artículo 92, fracción primera de la Ley de Justicia Administrativa. ¿Qué dice ese artículo? Dice artículo 92. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es improcedente, fracción primera, contra actos o resoluciones de autoridades que no sean de la Ciudad de México. Bueno, este es en relación a una autoridad que no forma parte de la Ciudad de México, pero dijimos quien conoció indebidamente fue el Tribunal, ¿verdad?, Federal de Justicia Administrativa. Aquí sería entonces el artículo octavo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su fracción segunda. ¿Qué me dice? Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos siguientes. Fracción segunda, que no le competa conocer a dicho tribunal. Entonces aquí sería la causal de improcedencia por incompetencia, dado que el juez cívico es una autoridad del fuero común y no del ámbito federal. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces qué tipo de causales de improcedencia se contemplan, por ejemplo, en materia administrativa. Ya vimos la incompetencia, también se habla de la falta de interés jurídico, por ejemplo, el artículo octavo, fracción primera de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo me dice: es improcedente el juicio ante el tribunal, en los casos por las causales y contra los actos siguientes. Fracción primera, que no afecten los intereses jurídicos del demandante.
salvo en los casos de legitimación expresamente reconocido por las leyes que rigen el acto impugnado. ¿Se acuerdan cuando con antelación les expliqué la diferencia entre interés jurídico e interés legítimo? ¿Sí se acuerdan de la diferencia? Decíamos, el interés jurídico o cuenta con él el titular del bien jurídico afectado, y el interés legítimo, decíamos, no forzosamente voy a ser el titular del bien, pero por cierta condición que me reconoce la ley, indirectamente se afectan mis derechos humanos, ¿verdad? Y entonces, aunque no sea el titular del bien jurídico afectado, tengo un interés legítimo, ¿verdad? Entonces aquí me está hablando, o sea, va a haber ciertas excepciones donde no se requiera de acreditar un interés jurídico, sino un interés legítimo. Luego la fracción tercera, a ver, le voy a dar lectura y ustedes me dicen a qué causal de improcedencia se está refiriendo. Dice: es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos siguientes. Fracción tercera: que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. ¿A qué causal de improcedencia se está haciendo referencia? Cosa juzgada. Correcto, cosa juzgada. ¿Vieron? No es tan complicado, ¿verdad? Si entendimos qué son las excepciones, podemos entender qué son las causales de improcedencia, ¿sí? Bien. Luego la fracción cuarta me dice: cuando se hubiere consentido, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió el medio de defensa en los términos de las leyes respectivas, o juicio ante el tribunal en los plazos que señale la ley. Actos consentidos, ¿verdad? Por no haber promovido los recursos que establece la ley. A ver, la fracción quinta dice: que sea en materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante autoridad administrativa o ante el propio tribunal. ¿Cuál sería? ¿No? Ya. A ver, Andrea. La tendencia. Litispendencia, correcto. Y así podemos ir analizando cada una de las causales y las vamos a relacionar con lo que estuvimos hablando en relación a las excepciones. Bueno, esto fue solamente una mera introducción a lo que son las excepciones o causales de improcedencia. Bueno, ya más o menos les expliqué en qué consiste cada una de ellas, pero ya las estaremos analizando de manera particular una por una la próxima sesión. No sé si tengan algún comentario, duda, sugerencia en relación al tema. Creo que es bastante entendible, sí tiene su nivel de complejidad, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Comprenderlo. ¿Preguntas? ¿No? Maestro, lo que estamos leyendo ahorita de las fracciones es de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso. Ajá, y algunos también de la Ley de Justicia Administrativa. ¿Sí? Ah, ok, maestro, muchas gracias. Dependiendo si el acto es federal o local. Si es federal, acuérdate, es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Si es local, es la Ley de Justicia Administrativa de la entidad federativa correspondiente. En este caso estaba leyendo la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Sí? Bien, bueno, el material se lo subo enseguida. Concluyendo la clase, le subo. Únicamente faltaría esto que vimos de las excepciones. No sé si ya lo leyeron. Ya venía todo lo de la competencia objetiva, subjetiva, los impedimentos, excusas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es completarles la parte relativa a las generalidades de las excepciones, y ya la próxima semana estaríamos analizando en qué consiste de manera particular cada una de estas excepciones o causales de improcedencia. ¿Sí? Entonces, si no tienen más que comentar, estamos dando por concluida la sesión el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana.
Gracias, Ah, profe. de nada, cuídate. Gracias, profe. Hasta luego. Nada. Hasta luego. Profe. Que les tenga fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Buen fin de semana, cuídense. Igualmente, hasta luego. Que les tenga fin de semana. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego. No tomen mucho. Gracias. No. 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 Mamá, inviten. Ay, a los bebés. Hasta se ríe porque no va a tomar. Bueno, hasta luego, muchachos. Bye. Hasta luego, doctor. Bye.